Hola amigos, aquí estamos en la carretera de Cádiz 6201 en pleno Parque Natural de los Alcornocales, dirigiéndonos al inicio de nuestra próxima ruta, que se encuentra a unos 5 kilómetros del pueblo mágico de Alcalá de los Gazules. Estamos en la Venta Patrite y vamos a iniciar el Sendero de los Molinos, aquí en Alcalá de los Gazules. Y aquí el público está esperando ansioso a que demos el pistoletazo de salida. Pues nada, les agradecemos el recibimiento y empezamos a poner en marcha el motor del cuerpo desde la Venta Patrite, donde disfrutamos de esta llanura formada por la cuenca fluvial del río Rocinejo, que se ve flanqueada de cerros a los alrededores. Realmente, el coche lo podéis dejar unos 600 metros después, junto a este panel informativo que da comienzo al Sendero Patrite. Cruzamos una cancela y vemos cómo a partir de aquí el trazado comienza a encajonarse entre la orografía. Las faldas del Cerro Arenoso al norte y las de Peralta al sur configuran estas apreturas que, como se observa, han ido dejando rastros de erosión a modo de bolos y peñascos de arenisca, además de la manipulación del terreno por parte de la mano del hombre, que ha sacado provecho de los recursos de este entorno a lo largo de los siglos gracias a las labores de descorche, el carboneo, la ganadería y la molienda del grano. No en vano, esta senda es conocida también como Ruta de los Molinos, debido a los numerosos vestigios de estos edificios etnográficos que salpican el recorrido. Aún hoy se dejan ver algunas canalizaciones que orientaban el agua proveniente de los arroyos hacia los mecanismos que movían las muelas. Esta de aquí iba al molino del Olivar y aprovechaba la bajada del arroyo proveniente de la loma de las Paridas. Tras cruzar este curso de agua, el terreno hace un paréntesis entre la roca para atravesar una explanada con un firme más arcilloso. Cerro Arenoso y Cerro de Peralta quedan atrás. A continuación, damos con los restos de adoquines de la antigua calzada conocida como Vereda de Patrite y Jimena, un camino que unía las poblaciones de Alcalá de los Gazules con la de Jimena de la Frontera. Pocos metros más tarde damos con el Mirador de los Tallones, un balcón que toma el nombre de las curiosas formaciones rocosas que empiezan a adivinarse al sur. Luego podremos observarlas mucho mejor. Ahora, el camino avanza por una zigzagueante rampa de roca que gana con rapidez un poco más de altura. Después, descendemos para introducirnos en el paraje de la Garganta del Espino, cuyo arroyo homónimo navega entre el Cerro de los Espejillos Altos y el de los Tejillos Colorados. Nosotros vamos a realizar un desvío en el camino para remontar este curso de agua e ir en busca de su cascada. Sentiremos el arroyo siempre a nuestra derecha. El ascenso deja a la espalda las formaciones de los tallones, aunque es muy probable que los afloramientos que encontramos a continuación formasen parte de aquella línea rocosa que con los siglos se ha ido viniendo abajo. Por aquí, los alcornoques se mezclan con garanzos, fresnos, adelfas, lentiscos y escobones, entre otras especies de plantas que a veces nos abrigan con demasiado empeño mientras encaramos este tramo algo engorroso. Con todo, el murmullo de la caída del agua ya llega a nuestros oídos y tras unos 500 metros desde el desvío, comenzamos a divisar el salto del arroyo por la roca. Para acercarnos lo máximo posible a este bonito accidente natural, hay que descender con precaución hasta dar con el cauce. Luego, con más o menos habilidad, buscamos los pasos entre la roca para ya por fin darnos de bruce con la cascada de la Garganta del Espino. Desde esta posición solo podemos ver la caída más pronunciada, pero es la más espectacular con varios metros de altura
que dan a una encajonada poza muy apetecible para el baño en época estival. Con algo más de lluvia en días previos, seguro que esta cortina de agua luce todavía mejor cubriendo gran parte de la pared. Es hora de despedirse y de regresar a la vereda Patrite y Jimena para terminar de completar este recorrido. ¿Regresamos al camino? Una vez incorporados al trazado oficial, seguimos río abajo la garganta del Espino hasta que cruzamos su cauce haciendo uso de la piedra y la roca. Pocos metros más tarde, la laja vertical que advertimos en el camino nos anuncia de nuevo la proximidad de los tallones. Pero en esta ocasión vamos a disfrutarlo desde otra perspectiva mucho más sorprendente. La erosión juega con nuestra imaginación gracias a estas formaciones alineadas en sentido descendente. ¿No os parece que fueran parte de la antigua muralla de una fortificación? Seguro que más de un mozo de los que antaño usaron esta vereda para desplazarse a Cádiz con el fin de inscribirse en el servicio militar, pensó esto. Y con estos pensamientos llegamos ya al final de nuestro sendero, en el que podemos ver los restos del antiguo molino de los espartidores. En este punto vemos descender el río del Montero, que une sus aguas pocos metros después a la del río Rocinejo. Podemos avanzar un poco más para bajar a este río. Solo tendremos que pasar al otro lado de esta cancela y descender hasta alcanzar la orilla del cauce. Nosotros no lo haremos, pero se puede cruzar al otro margen del río para ver las ruinas de otros molinos. Regresamos por tanto al molino de los espartidores e investigamos un poco dirigiéndonos al norte por las faldas del Cerro de los Tejillos Colorados, hasta que la espesura prácticamente nos corta el paso. Sabemos que por aquí se puede llegar a la cascada del Espino, pero sin el track correcto, hoy preferimos evitar la aventura. Buen momento este para disfrutar del paraje y del vuelo cercano de los buitres leonados, que encuentran cobijo en las impresionantes lajas de los tallones. Aquí daremos media vuelta para deshacer nuestros pasos y deleitarnos de nuevo con este pintoresco sendero en sentido contrario. Ruta completada, Sendero Patrite. Sendero Patrite, Patriste. Patriste yo. Patriste nosotros. Bueno, vamos a comer que estamos... Patriste. Hasta la próxima.